Las condiciones de aprendizaje durante el confinamiento derivado por la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto la necesidad de repensar las estrategias habituales de enseñar y de aprender para transitar a nuevas formas de interactuar, planear y hacer para dar continuidad al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Esta sesión fue diseñada para dar continuidad al trabajo realizado por los colectivos docentes desde el Consejo Técnico Extraordinario del ciclo escolar 2020-2021 y las producciones generadas en la primera sesión ordinaria con énfasis en el bienestar socioemocional de las niñas, niños y adolescentes, así como los elementos de aprendizaje colaborativo que se abordaron en el taller Horizontes, Colaboración y Autonomía para Aprender Mejor. La segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar tiene como propósito que los colectivos docentes intercambien experiencias de lo que han desarrollado en el contexto de la educación a distancia, identifiquen elementos que puedan fortalecer a partir de lo que otras maestras y maestros están haciendo y tomen acuerdos sobre cómo podrían seguir innovando y mejorando sus intervenciones, trabajando juntos como comunidad educativa enfocada en el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. Para el logro de estos propósitos, la guía está organizada en tres apartados. Primero se denomina Recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia, en el que los colectivos revisarán algunos elementos sobre las prácticas innovadoras que el aprendizaje colaborativo y describirán las formas en que han enfrentado la educación a distancia. En el segundo apartado, compartamos nuestras prácticas para enriquecerlas. Los colectivos revisarán las experiencias de otros docentes del país y presentarán las prácticas que ellos han implementado. Harán un análisis de las mismas en función de un conjunto de criterios o rasgos de las intervenciones educativas que favorecen el aprendizaje y la colaboración en el contexto de la educación a distancia, para tomar acuerdos sobre los elementos que pueden incorporar a su trabajo considerando sus características y contexto. En el tercer apartado, reconozcamos nuestros esfuerzos. Invitamos a los colectivos a que compartan cómo se sintieron al intercambiar sus prácticas y esperamos que este ejercicio contribuya al reconocimiento mutuo de las capacidades individuales y colectivas para el trabajo a distancia y que esto incremente la confianza hacia las maestras y los maestros en todos los actores del sistema, no solo en los estudiantes y sus familias, sino de sus pares y autoridades educativas, para que con esa confianza continúen mejorando el servicio educativo que prestan. Tema 1. Recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia. Propósitos. Que el colectivo docente comparta experiencias de enseñanza que han desarrollado en la educación a distancia para fortalecer sus formas de intervención docente en favor del aprendizaje y bienestar de sus estudiantes. Reconozcan el esfuerzo conjuntos realizados por los miembros de su comunidad escolar y valoren el compromiso del colectivo docente, la corresponsabilidad de las familias y la capacidad de las niñas y niños de aprender como elementos que han hecho posible de dar continuidad al aprendizaje. Materiales. Decálogo de la colaboración en la escuela. Autovaloración y propuestas de estrategia de aprendizaje a distancia aplicadas para contribuir al ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Autoevaluación de los logros y áreas de mejora de nuestro trabajo al comienzo de este ciclo escolar a distancia. Producto. Propuestas de criterio que van a asumir como colectivo para incorporar elementos de aprendizaje colaborativo en sus intervenciones e iniciativas pedagógicas durante el trabajo a distancia. Tema 1. Recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia. Introducción. La emergencia sanitaria ha demandado no solamente sobrellevar las vicisitudes, sino ser creativos y resilientes. Construir una nueva perspectiva de comunidad escolar donde todas y todos puedan aprender y aportar para generar juntos estrategias de aprendizaje pertinentes y significativas, contextualizadas y lúdicas,
para lograr que las y los estudiantes se mantengan motivados e interesados en continuar su aprendizaje desde sus hogares. Los relatos de las maestras y los maestros dan cuenta de las condiciones y posibilidades de enseñanza a distancia son complejas, especialmente para quienes tienen a muchos de sus estudiantes enfrentando condiciones precarias o conflictivas en sus hogares, y para quienes carecen de herramientas tecnológicas. Asimismo, dan cuenta de que es posible promover aprendizajes significativos y relevantes en este contexto, gracias a la empatía y compromiso, responsabilidad, solidaridad y preocupación por el aprendizaje y bienestar socioemocional que las maestras y los maestros han puesto de manifiesto. Teniendo ya los materiales previstos para esta sesión en este tema, respondamos y reflexionamos sobre estas preguntas. ¿Qué formas de comunicación y enseñanza he utilizado en el trabajo a distancia? ¿De qué manera mi intervención ha favorecido que mis estudiantes logren los aprendizajes esperados? ¿Cuáles de esos elementos fueron incorporados gracias al intercambio de experiencia con mis pares en el colectivo docente? Lea los siguientes fragmentos sobre innovación y aprendizaje colaborativo. Tome nota de las ideas clave para compartirlas por... Lea los siguientes fragmentos sobre innovación y aprendizaje colaborativo. Tome nota de las ideas clave para compartirlas posteriormente en plenaria virtual. Innovación. Acción que detona cambios en contextos adversos y frustrantes, convirtiendo a la crisis en una oportunidad que incentiva la creatividad. Debter 2012. La innovación significa mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. Lo innovador está supeditado al contexto. Mientras que en determinada situación una persona o grupo puede distinguir que cierto componente es innovador, en otro contexto ese mismo componente es parte de la cotidianidad. En la práctica educativa, la innovación representa un cambio asociado a una situación. Es un medio para mejorar y abordar situaciones educativas de forma diferente a las usuales, donde la participación y la aceptación de quienes se involucren en ella será un aspecto imprescindible para que se convierta en una experiencia innovadora. El aprendizaje colaborativo que se impulsa desde la nueva escuela mexicana para contribuir a la formación integral de niñas, niños y adolescentes se entiende como un proceso organizado y gradual que se da en la interacción de personas que ejercen una influencia recíproca. Se basa en la comunicación, así como en el intercambio y construcción de significados, acciones, creencias, valores y conocimientos, y se sitúa en el contexto histórico y cultural específico. Al trabajar de manera colaborativa, además de fortalecer el aprendizaje, se logra incrementar el bienestar, desarrollar habilidades socioemocionales, mejora la autoestima y aumenta la cohesión del grupo. Veracruz. Buenas tardes, secretario. Soy maestra de preescolar en una comunidad. Quisiera compartirle que en el mensaje que envió me quedaron grabadas muy bien sus palabras de ver esta situación como un reto. Es por eso que me atrevo a compartirle que decidí utilizar estas semanas para conocer a los alumnos y con creatividad empezar a motivarlos y adaptarse a esta modalidad. Como usted ha mencionado, los padres son herramienta fundamental para estos momentos en que el aprendizaje se trabaja en casa. Como eje tengo trabajar la emocionalidad, la alimentación y la actividad física. Primero, el uso de las redes puede ser de gran ayuda, como es el caso del TikTok, que utilicé para dar la bienvenida, ya que me hace ser concreta, pues en menos de 60 segundos di mi mensaje. Y así los papás no gastaron mucho en el uso de datos para descargar mi video que descargué de TikTok y lo envié por WhatsApp. Segundo,
La complicidad de los padres, quienes a escondidas forraron una caja en forma de regalo en la cual metí en sobres las 14 actividades a realizar. Tercero, los papás escondieron en casa la caja e hicieron un croquis que dejaron bajo la almohada de los niños. Les dijeron que fui en la noche a dejarles una sorpresa. El croquis decía el número de pasos e instrucciones a seguir para dar con la caja. Una vez encontrada, quienes tuvieron internet me enviaron una foto y la respondí con un mensaje de voz. Quien no tuviera previamente les dejé una nota de bienvenida. Cuarto, cada día abren uno de los sobres sorpresa para que sepan qué van a realizar en estas actividades. Me ayudan a evaluar a los nuevos ingresos y a reforzar el contenido de los niños que sí estuvieron en el ciclo pasado. Las actividades involucran a la familia. En una de ellas los papás escondieron una bolsa, una fruta, para que el niño la use para realizar una receta creativa con ayuda de padres, y en otra los padres deben dedicarle 5 minutos exclusivos para el niño o la niña, para que antes de dormir les hagan ejercicios de relajación. En otro sobre vienen unas burbujas para que jueguen y realicen competencias de quién rompe más burbujas. Así trabajo el conteo. En otros sobres, los padres les leen cuentos acerca del coronavirus, ya que ellos no les están dando importancia a las medidas que deben llevar a cabo. En otro sobre vienen imágenes de animales con indicaciones de ejercicios a realizar para trabajar la actividad física. En otro sobre, las mamás invitan a sus hijos a cocinar una receta saludable para la familia, entre otras cosas. Esta estrategia me permite que los niños se muestren motivados. Involucro a los padres a través del juego. Evalúo y refuerzo aprendizajes para así poder iniciar Aprende en Casa 2. Este es un fragmento de una carta de un docente de educación preescolar de Veracruz que le envió al secretario de Educación Pública. Experiencia número 2, desde Yucatán. Desde el inicio de esta pandemia que llegó de manera tan sorpresiva, como docente me enfrenté a muchos retos que implicaron cambios en las prácticas realizadas durante mis 14 años de servicio, como el uso de tecnologías para las reuniones del colegiado y CTE en Zoom, el tener un grupo de WhatsApp con tutores, la creación de un grupo cerrado de Facebook de nuestra escuela, la elaboración de cuadernillos para alumnas y alumnos sin dispositivos y el uso de videollamadas y audios para comunicarme directamente con mis alumnos y alumnas. Todas estas estrategias fueron necesarias debido a que mi plantel escolar está ubicado en Concal, a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, Yucatán, que cuenta con alrededor de 1.600 habitantes, de los cuales 3.9% de la población tiene computadora y el 80% cuenta con un teléfono celular para la familia. El jardín de niños donde trabajo es el único de educación preescolar en mi comunidad, y al realizar el censo de recursos tecnológicos al inicio del curso, identificamos que 80 de las 90 familias ven la programación de Aprende en Casa 2 por televisión, y 15 de estos tienen internet de antena, y los demás utilizan tarjetas de recarga en sus teléfonos, lo que nos llevó en colectivo a decidir trabajar con Aprende en Casa 2, al que accede la mayoría realizando ajustes de acuerdo con el contexto, grado escolar, necesidades específicas y diversidad del grupo. Experiencia de una docente de preescolar de Yucatán. Experiencia número 3, de Baja California Sur. En el colectivo de mi escuela buscamos estrategias funcionales para poder acercarnos con nuestras alumnas, con nuestros alumnos y el personal. Me ha sido muy útil primeramente conocer sus condiciones, identificar a través de un diagnóstico los recursos digitales y de comunicación a los que tienen acceso los alumnos, su nivel alcanzado en el grado anterior y condiciones especiales de cada alumno, especialmente los de bajo aprovechamiento o con barreras para el aprendizaje. En este sentido, las vías de contacto que en lo personal he utilizado son WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, plataforma de Classroom, videollamadas grupales por Meet, página web de la escuela y buzón.
Su uso ha sido variado. A través de la página web de la escuela, todos los compañeros enviamos nuestra planeación semanal para que la información esté al alcance de los alumnos, padres de familia, compañeros y autoridades escolares. Las videollamadas por Meet las hacemos una por semana con la participación de todos los grupos del mismo grado y asignatura que atienden. Si hay algo especial que atender con el grupo, entonces la videollamada es solo con ese grupo, incluyendo o no a los padres de familia. Hay retroalimentación constante. Puedo identificar áreas de oportunidad y trabajar en ello. Lo más importante, los alumnos interactúan, externan lo que piensan y sienten. A veces concluimos la llamada con alguna estrategia lúdica y al final se mencionan los temas a tratar en la siguiente videollamada, porque siempre hay preguntas y respuestas. Los participantes son tomados en cuenta como incentivo en su calificación. Me aseguro que los recursos que necesitan para hacer las actividades los tengan al alcance, tales como libros de texto, cuadernillos de trabajo, el cual sugiero que tengan siempre a la mano y les comparto de manera digital por los medios antes mencionados y también de manera física a través del buzón. Los materiales de uso común en casa, para que las indicaciones sean lo más claras posible, trato de incluir ejemplos, iniciar la actividad para que los alumnos la continúen y concluyan. Al final los invito a una reflexión y a que pongan en práctica lo aprendido para que le encuentren un sentido significativo a su vida diaria. En el caso de la asignatura de vida saludable, la trabajo en equipo con dos compañeras más, lo cual aligera en gran medida la carga laboral, pues nos turnamos para hacer y compartir la planeación de la semana, pero entre todas se enriquece y fortalecen las actividades propuestas. En una misma llamada en la semana se atienden y participan todos los grupos, y la dinámica consiste en primero mencionar objetivos y aprendizajes esperados de la clase, hacer una presentación e introducción del tema a cargo de la maestra correspondiente, usando diapositivas, imágenes o videos. Luego se escucha la participación de los alumnos manifestando lo aprendido en Aprende en Casa 2. Se comparte el producto de la actividad realizada en la semana. Se fortalecen y enriquecen comentarios entre todos y cerramos con una actividad lúdica que queda como producto de la clase. Las videollamadas se graban con autorización de los presentes y luego se comparte el video en los grupos de WhatsApp para que los alumnos que no pudieron estar permanezcan al tanto de lo que se hizo en la clase. Es importante mencionar que hay alumnos que no participan de manera activa en WhatsApp o Classroom, pero sí están muy atentos a los enlaces de las videollamadas y dentro de las mismas participan activamente. Hago uso también del buzón de la escuela, un acuerdo del consejo técnico, a través del cual los alumnos pueden recoger en físico las actividades propuestas y luego acordando un día y hora, cuidando las medidas de higiene. Fragmento de una docente de secundaria de La Paz, Baja California. Experiencia número 4 de Guanajuato. ¿A dónde vamos a parar? Desarrollando las habilidades en las TICs con una actitud proactiva, buscando más respuestas que pretextos, fui conociendo las plataformas tecnológicas, cómo sacarles provecho. Logré establecer una idea concreta de las ventajas que ofrecía y las limitantes que se tienen y planeé la forma de ofertarlas a mi gente, docentes y papás. Los niños no me preocupaban. Ellos de por sí ya vienen con un microchip integrado y la tecnología se les da de forma natural. Más mezcla, maestro. Iniciamos el ciclo escolar diferente. Había que diagnosticar, acercarnos sin acercarnos a las familias. En este intermedio capacité a los maestros. Los orienté en el uso de dos plataformas, Google Classroom y Microsoft Teams, que a la postre serían las que la Secretaría de Educación puso a nuestra disposición y fue un acierto. Con ese mismo compromiso se capacitó a los padres, cómo sacarle provecho a sus celulares usando plataformas y la ventaja que tendrían por encima de WhatsApp, que es una excelente herramienta de comunicación, pero que no es específica en educación. Al igual que mis maestros les pedí que le perdieran el miedo. Y agarrando vuelo, los docentes estamos haciendo lo que nunca pensamos que haríamos.
Planeamos con adecuaciones y recursos que no habíamos empleado eficazmente y menos a distancia. Nuestros padres están literalmente aprendiendo con nuestros alumnos, desde llevar la guía en los aprendizajes y conocer y dominar conocimientos que no estaban en los bagajes educativos. Y nuestros niños están sacando a relucir habilidades que en el aula no lo habían hecho. Exponen eficientemente, dibujan, pintan, bailan, desarrollan sus habilidades de aprendizaje, mejoran en lectura y escritura. Conclusión. O vámonos que aquí espantan. Resumiendo lo anterior, ¿qué se necesita para trabajar en línea? Tener una visión clara de a dónde ir, actitud proactiva, salir de nuestra zona de confort, empatía, mucha empatía, más empatía. Entendiéndonos, lo haremos mejor. Disposición, no aprende el que no quiere, y mucho cariño a lo que hagamos. El amor es la respuesta. John Lennon, director de una primaria de San Luis de la Paz, Guanajuato. Experiencia número 5. Baja California Sur. Mi trabajo a distancia con mis alumnos. Mis planificaciones están basadas en la parrilla de aprendizajes de Aprende en Casa 2, plasmados en un formato de planeación, junto con una o dos actividades de vida saludable, como también con algunos indicadores de importancia como son la reflexión y las preguntas detonadoras a los alumnos de las actividades a realizar. Cabe mencionar que las materias que ocupan para llevar a cabo las actividades no generan ningún gasto económico a los padres de familia, ya que las realizan con objetos que encuentran en su casa. La organización de envío y entrega de evidencias están establecidos con un día y horarios por grupo. Esto me ha permitido tener tiempo y espacio para realizar llamadas telefónicas o mandar mensajes de WhatsApp a algunos padres para hacer las observaciones pertinentes a ciertas actividades. El conducto de comunicación con mis padres de familia es por medio del WhatsApp de grupo del docente de la escuela, que me permite enviar mi planificación e informar de los avances de las actividades y mandar mensajes de motivación a los padres por este trabajo colaborativo que hacen con nosotros. La recolección de evidencias las manejo por plataforma de formularios de Google Drive. Realizo cuestionarios para cada grupo con preguntas acerca de las actividades realizadas o sobre lo socioemocional, ya que es importante saber el estado de ánimo de nuestros estudiantes en el aprendizaje a distancia. En los procesos de evaluación realicé algunas rúbricas de acuerdo con los aprendizajes de este semestre y lo apliqué los 3 criterios de evaluación a aprendizajes: comunicación y participación sostenida, intermitente e inexistente, emitidos por la SEP. Las evaluaciones las plasmo en el documento del RACE, ya que este es un documento administrativo que tiene el maestro de grupo y nos facilita el trabajo. Recuerden que la educación física es movimiento y el movimiento es vida. Fragmento de docente de educación física de una primaria de Los Cabos, Baja California Sur. Después de la lectura de las estrategias presentadas, reflexiones sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje que usted ha implementado en este ciclo escolar e identifique, con base en sus reflexiones y las ideas planteadas en los fragmentos anteriores, aquellas prácticas en las que ha favorecido el aprendizaje y el bienestar emocional y la colaboración entre alumnos, familias, colectivo docente y comunidad en el contexto del aprendizaje a distancia. Seleccione una práctica que desee compartir con su colectivo docente y prepare una breve caracterización. Para ello, a continuación se proponen algunas ideas que pueden servirle para organizar su presentación. Seleccione las que considere pertinentes y adecue o agregue otras. Título de la práctica. Descripción. ¿Qué buscaba lograr? ¿Cómo incorporé los programas de televisión de Aprende en Casa 2? ¿Qué hice?
Considere las actividades diferenciadas que realizó con los estudiantes con los que tuvo comunicación sostenida y con los que tuvo contacto intermitente o inexistente, las que involucraron trabajo a través de medios de comunicación convencionales o en línea. ¿De qué manera participaron los padres de familia y o la comunidad? ¿Cuáles fueron los resultados? Tenga en cuenta que la presentación de su práctica, para ser eficaz y dinámica, debe ser concreta, clara y breve. Apóyese de una imagen, una diapositiva o una narración escrita que luego pueda comentar. En el trabajo en equipos por grado, ciclo o asignatura, elijan una práctica para presentar al colectivo docente. Actividades para trabajar en equipo por grado o ciclo o asignatura. Comenten sobre las experiencias de otros maestros del país que revisaron en el trabajo individual y reflexionen a partir de las siguientes cuestiones. ¿Qué elementos de las prácticas revisadas consideras creativos? ¿Cómo lograron las maestras y los maestros de las prácticas revisadas vincular las actividades de aprendizaje con la realidad y el contexto de sus estudiantes? ¿De qué manera favorecieron la comunicación y la apertura al diálogo y la colaboración entre actores involucrados? ¿Qué de lo que ellos hacen les gustaría incorporar a sus prácticas? ¿Cómo adaptarías esta práctica en el contexto de tu escuela? Compartan las experiencias que documentaron e identifiquen los elementos que tienen en común y los que las distinguen. Regístrenlos para comentarlos con el colectivo. Y dependiendo del tamaño de su colectivo, seleccionen una o más prácticas que se presenten en la plenaria virtual. En la exposición no olviden comentar también los elementos comunes e innovadores que encontraron en las prácticas que presentaron los integrantes de su equipo. Después de que todos hayamos intercambiado nuestras experiencias, toca momento de reconocer nuestros esfuerzos en el tema 3 de esta sesión. Comenten cómo se sintieron al intercambiar experiencias y conocer las de sus colegas. Se sugiere utilizar una herramienta en línea para graficar las respuestas, como formularios. Les sugerimos las siguientes preguntas. Adecúen o agreguen las que consideren necesarias. El objetivo es registrar las opiniones y sugerencias del colectivo sobre las maneras de favorecer el intercambio y el aprendizaje entre pares. Piensen en una palabra que podría describir cómo se sintieron al intercambiar experiencias y escríbanla. ¿Qué han hecho para intercambiar experiencias en su colectivo? Identifiquen una estrategia de alguno de sus colegas de la escuela que les haya parecido significativa. Regístrenla en el espacio. ¿Qué acciones podrían hacer para favorecer el aprendizaje entre maestros? Planear juntos, invitar a compañeros a observar una clase en línea, capacitarnos en el uso de herramientas tecnológicas, capacitarnos en el uso de estrategias para favorecer el aprendizaje o cualquier otra. Para finalizar, dialoguen los resultados y tomen acuerdos sobre lo que podrían hacer como colectivo para favorecer el intercambio y el aprendizaje entre pares. No olviden que si es de su interés, en algún momento posterior a esta sesión pueden conocer más experiencias de maestras y maestros mexicanos y de otros países que llevaron a cabo iniciativas educativas en el contexto de aprendizaje en casa. Para ello, pueden consultar los siguientes sitios ubicados al final de nuestra guía. Las imágenes presentadas corresponden a la Escuela Primaria León Cotila Collins, a la Escuela Secundaria Técnica número 18 y al Jardín de Niños José Vasconcelos, de Veracruz y Baja California. No olviden que al terminar de revisar esta guía, pueden contestar la encuesta de opinión. Sin más dilación me despido por esta ocasión y que lo más importante no es todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sino cómo estamos haciendo frente a esta situación que nos aqueja a todos. Hasta la próxima.